Buenas tardes a todos. Son las 5:05. Si les parece, iniciamos nuestra sesión número 4 y última de este seminario de urbanismo que emprendimos pues, prácticamente hace 4 semanas, ¿no? Entonces, digamos que es la presentación o el documento de cierre. Lo que es el documento, como hasta ahorita se los mandamos terminando la sesión, y ya la conversión del video a liga de YouTube. Yo esperaría que se lo estemos mandando igual el viernes, a más tardar sábado en la mañana. Por ahí, a los que nos han escrito con la intención de recibir un reconocimiento o un comprobante de la participación del seminario, ahí ya estamos preparándolo, y la idea es compartírselos durante la semana que entra de manera electrónica. Y bueno, ya podríamos buscar la manera de hacerlo llegar de manera física, ya sea dejándolo en el colegio o en algún lugar que sea accesible para todos, ¿no? Entonces, arrancamos con la parte última. Si recuerdan, y haciendo un pequeño resumen, iniciamos el seminario con la parte de diseño urbano. De ahí nos pasamos a la parte de gestión. La sesión pasada hablamos de infraestructura, y hoy hablaremos de lo que son las voces del mercado. Y básicamente es, bueno, pues una vez que logramos materializar los sueños y de alguna manera gestionarlos o provocar que sean realizables y que cuenten con los servicios a pie del terreno, pues nos enfrentamos con la necesidad de que el proyecto no solo sea funcional, tiene que lograr despertar interés, tiene que ser un lugar que despierte emociones, básicamente para poder entrar en el mercado. El tema del mercado pues es una fórmula muy común y muy conocida para todos. Sin embargo, a pesar de que es muy conocida para todos, pues no deja de ser el principal dolor de cabeza en el sector inmobiliario, ¿no? Hasta dónde podemos estar atacando una demanda que no está siendo satisfecha, o hasta dónde nos estaremos quedando cortos con el inventario y estemos generando una oferta que no se vende y que por consiguiente resuelve de manera distinta las necesidades de espacios para la ciudad, llámese vivienda, llámese residencial mixtos, llámese oficinas comerciales, ¿no? Entonces, bueno, pues el mercado es el lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda de productos y servicios, y es el lugar donde se determinan los precios. Y nos guste o no, en el mediano plazo, pues sigue siendo al menos la medida de la eficiencia, donde se determina si los esfuerzos fueron correctos y sanos, y en función de la capacidad del mercado de absorberlos. ¿Qué es lo que sigue? Hemos platicado en las sesiones anteriores cómo nos enfrentamos en la parte urbana al lenguaje por momentos poético, y que se tiene que convertir a lenguaje cotidiano. Y bueno, hemos hablado de conectividad en los temas de servicios, conectividad vial, peatonal, social, y habíamos hablado hasta el ambiental. El tema es que nos debemos a topar con la conectividad económica, es decir, no podemos ofrecerle al mercado un producto que no sea accesible para el mercado, que no lo pueda tener. Y ahí entra la diferencia entre asequible y accesible, ¿no? Accesible, pues es un tema que se ha usado mucho recientemente en el tema de la accesibilidad como cercanía. Sin embargo, por muy cercano que sea, y lo vivimos en esta pandemia, pues vivir enfrente del hospital no te garantizaba o no te garantiza hoy en día la disponibilidad del servicio de una cama o de un espacio para ser atendido, ¿no? Entonces, la parte asequible, pues es que lo podamos tener. Y hemos usado esta imagen en repetidas ocasiones. Y bueno, la intención es poder, en esta imagen del urbanismo que se venía realizando por ahí de 1990 hacia atrás, pues qué tan accesible y qué tan fácil es que lo pudiéramos tener. Entonces, hablábamos el ejemplo, ¿no? De lo difícil que es la infraestructura. Pues evidentemente comprar una escultura invisible
y en 15,000 euros, aunque sabemos que sucede y que existe, pues la realidad es que no es un tema asequible. A lo mejor sería accesible porque cualquiera de nosotros nos puede pegar la locura de salir al mercado y pretender vender una escultura invisible. Sin embargo, no es asequible para la mayoría de las personas pensar en entrar en este lenguaje y menos quererle dedicar 15,000 euros, ¿no? Entonces, más allá de que la idea sea extraordinaria, fantástica, irreverente por momentos, pues llega la prueba de ácido de ser asequible. Y ese tema es donde topamos, y esa es la prueba de ácido que nos enfrentamos ya a la hora de enfrentar el mercado con nuestro producto. Las necesidades, lo habíamos platicado, ¿no? Bueno, pues nace de que veas una oportunidad y al ver la oportunidad, puedes partir de establecer cuál es el marco legal para ofrecer y resolver esa oportunidad, obviamente en un espíritu de calidad que te puede generar cierta constancia, que esa constancia y ese marco legal te genera una responsabilidad y que debemos de entender que no se termina una vez que lo construyes. Evidentemente, esto tiene vida propia, empieza a operar y es donde todavía nos vamos a enfrentar con la necesidad de establecer una balanza entre lo que ofrecimos, la operatividad y la armonía que pueda establecerse con el mercado. Parece sencillo, sin embargo, en las definiciones que encontramos de asequible están estas palabras, por ejemplo, que sea posible, que sea económico, que sea claro, que sea factible, que sea accesible, que sea realizable, alcanzable, barato, accesible, módico, abierto, sencillo, cercano, amable, atento, comprensible, cordial, intangible, social, abordable. Entonces, parecieran que estas son las características de todo hombre casado, pero no está tan fácil juntarlas, ¿no? Entonces, en este sentido, es cuando empezamos a batallar en poder meter en la caja de lo asequible el lenguaje poético y la parte emocional y romántica del diseño, de las ineficiencias o de las pérdidas que tuvimos en el momento de la gestión, ya sea porque la autoridad nos pidió generar infraestructura más allá de la que nosotros requeríamos como proyecto, o bien incluso que las necesidades de infraestructura te llevaron a puntos de conexión que no imaginabas siquiera que fueran necesarias, ¿no? A veces, como hemos platicado, al ver la postería de luz frente al terreno o al ver un brocal de una alcantarilla, una caja de válvulas, pues asumimos que los servicios están al pie del terreno y nos enfrentamos con todas estas situaciones que evidentemente no te dan esa realidad. Hemos hablado un poquito del tema del romanticismo, que era de elementos muy básicos, poder generar comunicación con otro planeta, ¿no? En la película de E.T. Sin embargo, la imagen que más se consagra y que al final del día se prevalece después de décadas de que se publicó esta película es el contacto. Es decir, al final lo que define la magia y la permanencia de un producto que pasó todas las etapas anteriores, llámese diseño, gestión e infraestructura, es que realmente se junte el sueño de quien generó el producto con el sueño del que lo va a adquirir. Ese contacto, por más distinto que sea en su lenguaje, si no genera ese toque de magia que se maneja en esta imagen, pues tenemos las broncas de que el producto no sea absorbido por el mercado, y eso es bastante complicado en el corto, mediano y largo plazo. Todo proyecto debiéramos de partir de quién es el mercado meta. Empezamos, y lo platicamos en la fase del diseño, de tener un terreno y empezar a generar vialidades primarias, vialidades secundarias, puntos de conectividad, puntos de interacción. Sin embargo, la realidad es que debemos de tener muy claro quién es el mercado meta, quiénes son los usuarios directos e indirectos y cuál es la capacidad adquisitiva, es decir, cuál es la realidad de poder ser un producto asequible o no lo que estamos realizando. Esto es francamente complejo cuando emprendes la planeación sin tener al menos esbozos de conocimiento de lo que es el mercado.
Y desafortunadamente es demasiado común. De hecho, pasa mucho que las áreas de planeación están peleadas con las áreas que materializan y entregan y operan el producto. Es muy natural que la forma de pensar, en el caso de nosotros, de los institutos de planeación, sean muy distintos a los de la Junta de Aguas, por decir algo, ¿no? Unos llevan el día a día y otros están tratando de visualizar más allá del presente, visualizando el futuro y por momentos dejando de ver qué es lo que sucede después de que llueve, después de que hace mucho viento, después de que cae nieve y situaciones que van a ser cíclicas y repetitivas. Entonces, ¿cuáles son las voces del mercado? Y voy a tratar de mencionar algunos ejemplos, igual que les he platicado siempre, que se basan en la experiencia de un servidor, como tal, pues con algunas fallas y con algunos aciertos. Partimos de que ofrecer en el mercado un producto que tenga agua, drenaje y luz, pues ya no es ninguna virtud desde hace muchos años. Entonces entramos en la parte intangible, que es que el producto guste, que sea necesario, que sea alcanzable y por si fuera poco, que nos ilusione tenerlo. Es decir, que genere ahí el despertar de emociones. Me tocó en alguna presentación, en alguna charla, escuchar a un americano y hablaba de lo interesante que era el pavo real. El pavo real, en el sentido estricto, no obedece en sentido muy amplio a una necesidad muy específica, ni de consumo, ni como especie dominante. La realidad de las cosas es que incluso es un animal por momentos hasta torpe, básicamente vuela poco y lo hace básicamente para poder trepar algunos cuantos árboles. Y la manera que hace para defenderse, pues es abrir su plumaje y generar esta estampa que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Y decía él, es interesante cómo el pavo real ha logrado sobrevivir el proceso evolutivo. Ni siquiera es un pavo que nos podamos comer en Navidad, siendo consumistas. La realidad es que es una especie más de decoración y no va a obedecer a necesidades específicas. Entonces, hay algunos productos, excepciones realmente, que decía él, y lo quiero dejar en la mesa para su propia reflexión, sobreviven por una sola condición. Decía él, la única ventaja que tiene el pavo real es que es sexy. Entonces, bueno, pues si te dedicas a diseñar productos sexys, pues puedes generar la posibilidad de que no sea necesario, que no genere emociones, que no genere todo lo que acabamos de mencionar, sin embargo, prevalezca en el proceso evolutivo. Sin embargo, la realidad es que en mi propia experiencia son excepciones, existen, pero la realidad es que apostarle a ser el pavo real del mercado es bastante complicado. Este es el proyecto que les mencionaba yo, que se inició en lo que es Ciudad Juárez. Y si se fijan, pues creo que podemos hablar de que hubo mucha fertilidad. Lo que está en línea roja es lo primero y lo único que hubo en este proyecto. Era una zona agrícola mayormente. Y aquí pueden ver ustedes una imagen al 2021, cómo hubo una creación de valor en toda la zona que le llaman allá en Juárez la zona de Valle del Sol, que ya se consolidó con muchas empresas y muchos tipos de privadas. Para el tema del mercado, les platicaba yo la semana pasada cuando nos enfrentamos con la fórmula de Manning. La realidad es que la fórmula de Manning pues es bastante sencilla si la comparamos con las fórmulas que se requieren para entender el mercado. La fórmula de Manning al final del día es repetitiva, tiene variables que se pueden analizar, el mercado evoluciona constantemente y la realidad es que los fenómenos que suceden, por ejemplo el de la pandemia, modifican de una o de muchas maneras el mercado. Entonces, por ejemplo, les platicaría yo de la zona del release y por ahí anda una de las personas con las que más me tocó trabajar esta zona después de trabajar yo en Brasa. Pero en el 2005, cuando inicia la zona del release, estamos hablando de hace 16 años, había algunos desarrollos incipientes,
Había una calle trunca que había hecho gobierno del estado, como les platicaba, con la intención de conectar esta parte de aquí con la salida a Cuauhtémoc. Ya existían las 3 presas, estaban los principios de edificación de la Universidad de La Salle, había muchas vacas, caballos, gallinas, y había uno que otro gallo, muy gallo, ¿no? Como ya lo platicamos en la reunión pasada. Y bueno, esto generó muchas oportunidades. Esas oportunidades hoy las ven y evidentemente ya obedecen a diferentes empresas, a diferentes marcas y a diferentes tipos de casas que se generaron. Cuando yo platicaba en aquel entonces y me tocó la primera vez acercarme con el licenciado Salvador Beltrán, que por aquí está entre los que están escuchando, él ya visionaba, y lo invito al final de la charla si gusta corregirme o ampliar lo que digo. Él visionaba favorecer el tema de que se desarrollara lo habitacional en la intención de poco a poco ir consolidando la parte comercial, y era la mezcla de valor que él encontraba en el desarrollo que se fue dando en el release. Y algunas de esas oportunidades, sin duda, él ha sabido con su equipo de trabajo capitalizarlas. Entonces, implicó una visión de largo plazo. Este es el primer proyecto que se hizo, que eran 20 hectáreas por parte de la empresa donde yo trabajaba, y a partir de ahí y fuimos resolviendo, como les decía, el tema del agua, que fue el primer tema que se resolvió, porque al final del día, como platicamos, es una zona inerte por naturaleza, no hay muchos escurrimientos pluviales o escurrimientos subterráneos más bien entre la zona, por eso las presas son de alguna manera impermeables. Entonces se resuelve de alguna manera el tema del agua y empezamos a generar el principio del mercado y del urbanismo, que es un espacio exitoso, es el que se usa, ¿no? De nada nos sirve generar arquitectura extraordinaria y preciosa si al final está vacía, ¿no? Y eso lo vivimos pues ahora en la pandemia, ¿no? Los lugares vacíos pues era dar escalofríos en lo más de verlos, ¿no? Más allá de que supiéramos que era algo de un momento, no sabíamos qué tanto, yo creo que todos presumíamos que para este momento ya iba a estar prácticamente resuelto, ¿no? Entonces, le hemos platicado, se generaron esas cápsulas de autosuficiencia donde empezamos a manejar las cerradas, las privadas, y empezamos a trabajar esquemas urbanos pues en búsqueda de más armonía. Creo que algunos ejercicios se lograron integrando iniciativa privada, como les platicaba, que fue la gestión de la infraestructura en la zona del release y en otras zonas, donde participa la autoridad más que como un elemento pasivo, como un elemento que interactúa y que trata de establecer los marcos legales para que esto genere transparencia. Y evidentemente al final la sociedad es la que recibe esto desde la compra y ya en el uso, ¿no? Entonces, nada de esto va a poder establecer una armonía si no interactúan las 3 partes que de alguna manera conforman toda comunidad dentro de una mancha urbana o incluso fuera de las manchas urbanas. Entonces, más o menos que, y lo habíamos platicado, bueno, en 1950 hablábamos del nacimiento y conciliación de ciudades, en algunos lugares ya muy consolidados, en otros lugares de manera tardía, ¿no? Si nos vamos a como referencia en los Estados Unidos, ellos en 1950 ya tenían ciudades con un nivel de consolidación muy interesante, se cansan de las ciudades y empiezan a aparecer los suburbios como una manera de escapar de la vida y el estrés que generaban las grandes ciudades. Para el año 2000 aparece lo que era una novedad en aquel entonces, que eran los planes maestros comunitarios, y se empiezan a generar en los perímetros de las ciudades los planes maestros comunitarios. Eso generaba que no tuvieras que irte a vivir a los suburbios, pero tampoco que quisieras vivir en los centros de las ciudades. En aquel entonces, el desorden que generaba el hacinamiento y la densificación eran poco deseables. Por eso se vuelven atractivos alrededor del año 2000 los planes maestros comunitarios. A nosotros, entre lo que tratábamos de ver con los norteamericanos y lo que vivimos en la crisis de inseguridad e incluso una promoción muy fuerte de vivienda por parte del gobierno federal, empezamos a generar el esparcimiento de la mancha urbana con principios y algunos bosquejos de planes maestros, sin embargo también la dispersión de la mancha urbana. Para el 2015 empezamos a hablar de densificación otra vez, consolidación, se empieza a hablar de medio ambiente y en el 2020 y 2021 aparecen los contagios como lenguaje, ¿no?
Entonces, todo eso se mezcla y al final del día, pues son un reflejo de lo que hoy tenemos como ciudad. No hace muchos años, más o menos del 40 para atrás, 1940, pues la ambición era tener el mejor caballo, ¿no? Y en ese sentido, esta imagen era la que les compartía cuando negociaba yo con los hijos de don León y Descano para que nos permitieran terminar una vialidad, ¿no? Bueno, pues aquí era el mejor caballo y qué padre, ¿no? Y luego nos brincamos porque evolucionamos como personas y como sociedad y estábamos con la idea de quién tenía y quién tiene el mejor carro. Estamos en la época donde queremos dejar el carro, pero todavía no sabemos a dónde subirnos. Nos queremos subir a un sistema de transporte que desafortunadamente pues ha tenido muchos retos y pocos éxitos todavía, ¿no? Entonces, básicamente nos enfrentamos a que el carro no lo usa pues quien no tiene disponibilidad de tenerlo, pero no por la oportunidad que genera el tener otro medio de transporte, ¿no? Entonces, en esa disyuntiva nos encontramos ahorita y el mercado quisiera moverse a dejar de utilizar carro por imitación con otras ciudades que de alguna manera constantemente tratamos de compararnos. Y bueno, nos metamos un poquito en las voces del mercado, ya hablamos del tema de la conectividad emocional y me voy a meter un poquito nomás para ampliar el tema de lo que pasó en Mexicali el 4 de abril del 2010 y al final del día me quedé en platicarles, pues que bueno, todo nos apuntaba como principales responsables de la bronca que se dio en el sismo y con algunas casas que tuvimos broncas. A pesar de la magnitud del sismo, que es bastante grande, 7.2 en la escala de Richter, y duró más o menos 50 segundos, 50 y tantos segundos, pues la realidad de las cosas, y comentaba Lorena, pues si a ustedes les fue mal, quién sabe cómo les iría a los demás. La realidad es que, contrario a lo que yo quería pensar, y aunque estas eran las evidencias de que el sismo ha sido de bastante intensidad, algunas imágenes que sucedieron, algunos libros que se publicaron, esta imagen de la derecha abajo es de una de las casas que les mencionaba yo, de las 7 casas que tuvimos que visitar y que resultaron bastante lastimadas. Las de arriba no son de desarrollador, son casas particulares que habían construido algunas personas y que son de las que sufrieron los principales daños. Hay muchas imágenes, pero no quise saturar. Esta es la única que encontré de los resultados donde trabajé yo, ¿no? Que es un fraccionamiento que se llama Cerrada Bedul en la ciudad de Mexicali. Esta es la imagen del fraccionamiento. Desde el punto de vista urbano, lo van a encontrar con muchas semejanzas a otros proyectos que había hecho Brasa en la ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez. Esto estaba en la fase de construcción y acá es donde estaban las casas construidas. Esta imagen es más o menos del 2009-2008. Esta etapa ya estaba cerrada. Acá es imagen del 2010 y esta es la zona donde estuvo la mayor parte. Tan se creó valor en el plan maestro que al final, si se fijan, este terreno se quedó como comercial. Aquí se terminó estableciendo un Walmart, que la realidad es que los que buscan vender espacios comerciales, pues como que lograr que Walmart se coloque cercano a ti es como sacarte la lotería, ¿no? Por los valores que representa el mercado del poderle comercializar un terreno a Walmart y por la plusvalía que genera. Entonces, dentro de lo que son los términos generales, el plan maestro funcionó muy bien, era un proyecto de 900 casas. Y bueno, la experiencia es, los daños son siempre individuales, no aplican nunca la regla de 3. De nada me servía poder explicar que nosotros habíamos construido más de 500 casas y que solo 7 habían sido perjudicadas. Ahí la regla de 3 no aplica porque esos 7 eran suficientes para generar una opinión bastante severa de lo que era nuestro trabajo. Aquí está la casa y aquí pueden ver que estas 2 casas a la fecha no están construidas. Ahorita les platico cuál fue el final. Estas 7 casas fueron las que más se perjudicaron. Platicábamos y al final del día, ¿qué es lo que sucedió? Pues evidentemente, ante las fallas viene la lupa del mercado. Lo primero fue el salvajismo que enfrentamos, tanto de la prensa como incluso de la competencia, de hablar de lo mal que estábamos y de los resultados que habíamos tenido.
al final del análisis, en el proceso, nos tocó incluso que un grupo de profesionistas, que pasa también aquí cuando suceden las fallas, empezaron a ofrecer casa por casa, tocando en las casas, la auditoría de las casas. ¿Qué era esto? Iban con detectores de metales a analizar en base a planos si las celdas que debían estar coladas y ahogadas en acero con concreto cumplían en sus cuantías. Entonces le ofrecían a la gente esa asesoría gratis. Entonces sonaba bastante interesante para las personas que estaban asustadas, preocupadas por su patrimonio, pues contratar a este grupo de ingenieros que te daban esa posibilidad, ¿no? Algunos incluso, tristemente para lo que veíamos nosotros, no traían los detectores de metales y se dieron la tarea de ¿cómo se llama? Con cincel y marro, estar haciendo boquetes en diferentes partes de la casa para certificar que hubiéramos cumplido en la construcción con el relleno de las celdas y la ubicación de los aceros. Para fortuna nuestra y para fortuna en términos generales, la convicción siempre fue hacer la obra de acuerdo a principios de la empresa, de acuerdo a principios personales y de acuerdo a planos, que no es poca cosa. Hicimos todos los análisis, se nos investigó toda la información. Era muy sencillo echarle la culpa a unos y a otros. La realidad es que uno de los retos más importantes es que el equipo no se te empiece a desquebrajar, porque empiezan a aparecer presiones y con las presiones la necesidad de culpar a alguien, ¿no? El contratista, que normalmente es la línea más delgada en todo proceso de construcción de vivienda, era lo más sencillo echarle la culpa al contratista. Sin embargo, para mala fortuna nuestra, ese contratista era un ex colaborador de la empresa y él era el encargado de costos. Entonces, él emprende la aventura de construir casas en aras de demostrar en el mercado de los contratistas que era rentable construir las casas en los precios que manejaba la empresa. Y tan es así que le va muy bien y él siguió siendo contratista. Él construye estas casas que están aquí y estas casas que están enfrente. Las cuadrillas eran exactamente las mismas, la calidad era muy parecida. Estas casas tenían un daño descendente, estas eran las más dañadas hasta esta casa, que era la menos dañada, y las que estaban justo enfrente, que era el mismo modelo de casa, no tenían daños, ni poquitos. Era fisuras apenas apreciables que pudieran ser parecidas a las fisuras que genera la temperatura. Entonces, no se encontró evidencia de fallos en el proceso constructivo. Lo que estaban buscando las aseguradoras era lo que le llamaban en el lenguaje el fraude constructivo, que se oye muy feo, pero era que hubiera omisiones dolosas en la construcción y esas omisiones que generaran ahorros. Afortunadamente, no hubo daños en personas de nada, obviamente el susto fue severo, y en las auditorías que hicieron las diferentes, aquí en estas casas vivían muchos gerentes de lo que es Sabritas, de la empresa a nivel nacional. Entonces, Sabritas mandó traer sus expertos, calculistas de la Ciudad de México y les hicieron auditorías a cada una de las casas de los empleados de Sabritas. Entonces, por auditorías no parábamos. Se revisó el diseño estructural, se sometió a diferentes modelos y no se encontró nada. Entonces, la realidad, y me regresaba al tema de las gestiones, el mercado es acucioso y desafortunadamente juzga sin tener elementos. Y no me refiero a las personas que no saben, me refiero incluso a las personas que saben y que me consta que saben, establecen juicios por la triste idea de competir y ganar. Entonces, afortunadamente aquí se hizo el escrutinio de todos los documentos, entraron compañías aseguradoras, entraron compañías o auditores del Infonavit mismo, porque algunos créditos eran Cofinavit y Fobiste, y no se encontró nada. Todo estaba de acuerdo al proyecto. ¿Cuáles son las contradicciones? Una vez que pasó el susto del sismo, ¿cuál era el razonamiento de nuestro calculista? Nuestro calculista era muy claro y decía, mi diseño está para salvar vidas, no para salvar yesos. Entonces, si a nosotros tuvimos un sismo de 7.2 en la escala de Richter y al final del día no pasó
que nadie saliera lastimado, el diseño cumplió, no más que al final del día, pues la gente comparaba con otras casas y no entendía. Les puse esta imagen porque dentro de las explicaciones que dieron diferentes calculistas, era que nuestras casas tenían una estructura obesa, y esa estructura se parece mucho a las casas de aquí de Chihuahua, de la mayoría de los desarrolladores. ¿Qué quiere decir que es obesa? Que su planta baja es más chica que su planta alta. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora del sismo, es como los que estamos panzones, pues la columna no quiere cargar lo que le sobra a la cintura, ¿no? Entonces, a la hora de una sacudida, empiezan las lumbalgias o las contracciones musculares. En el caso de las casas, una de las explicaciones era, nuestras casas eran las únicas en el mercado que tenían esa cochera semitechada. La mayoría de las casas de la competencia eran cajitas de zapatos exactitas, la planta alta y la planta baja coincidían exactamente. Entonces, no logramos creer del todo esta teoría y mandamos traer unos geólogos que no habían participado en nada de la obra y que iban a hacer una opinión totalmente ajena al proyecto. Y con unas interacciones eléctricas y sondeos y lo que sea, queríamos entender por qué la sismicidad aquí había sido distinta y por qué estas casas que eran muy parecidas no se habían lastimado como estas que sí se habían lastimado. Hagan de cuenta que esta segunda era la más lastimada y luego de ahí los daños se van de mayor a menor intensidad. Tuve la oportunidad de caminar todas las casas. En esta que ya no está, es en una de las que me tocó estar adentro y que hubiera una de las réplicas de 5 en la escala de Richter, ¿no? Entonces, se platicó, se vio con los geólogos, y la explicación de los geólogos, que fue con la última que yo me quedé, fue que el factor de sismicidad en ese punto en particular, en base a las iteraciones que habían hecho ellos de subsuelo, había generado prácticamente de manera exponencial 8 veces un movimiento ajeno y distinto al que se había dado en la ciudad de Mexicali. Cuando él me explica eso, pues le digo, oye, ¿y cuál es la posibilidad de que esto vuelva a pasar? Pues si ahí tembló más fuerte y no hay una explicación clara, pues no debiéramos de construir las casas otra vez. Y la explicación de él fue muy elocuente, pero él me decía, mira, es como una sábana. El momento que tú vas a tender la cama y extiendes la sábana, se generan pequeñas ondulaciones en la superficie. Luego las tienes que estirar. La realidad es que es totalmente improbable que generes ese movimiento en la sábana y generes un movimiento igual, repetido constantemente. Siempre será distinto. Entonces, la verdad de las cosas es que esto pasó aquí en el 2010, en el 2030 puede pasar en cualquier otra parte de la ciudad. La Tierra como tal no tiene un comportamiento lineal. Entonces, con eso quisiera terminar y los dejo abiertos para las preguntas, el tema de Mexicali, que ofrecí platicar un poquito más amplio. ¿Qué sucedió durante la pandemia y qué es lo que ha pasado con el mercado? Hablábamos de que entendimos una situación que no habíamos entendido, al menos un servidor. El mundo se enferma y no hablamos de que se derritan los polos y el desprendimiento de los glaciares. Hablamos de que estamos enfermos todos como sociedad, al menos como generalidad, de una manera muy representativa. Eso implica que las ciudades se puedan enfermar. Empezamos a recibir mensajes contradictorios porque nos decían y nos repitieron que estar cerca implicaba riesgos. Es decir, teníamos que generar la sana distancia. Pero por otro lado, entre más nos alejábamos, empezamos a entender que estar solos nos lastimaba. Al final, tampoco queremos estar lejos, pero no tanto. Y vamos a estar lejos, pero no queremos estar solos si vamos a estar lejos. Entonces empezamos a tener que hacer cruces donde estábamos claros que las distancias en metros no requieren por sí solas definir una accesibilidad, lo que platicamos ahorita del hospital. Por supuesto que la pandemia nos llevó a entender las alternativas que genera
la tecnología. ¿Qué hubiera pasado si enfrentamos esta pandemia sin la tecnología con la que contamos todo este año 2020 y 2021? Seguramente hubiéramos tenido un tema de economía de colapso. O sea, ¿cómo hubiéramos podido resolver las transferencias de bancos, el pago proveedores o el cobrar facturas si no hubiera habido los medios electrónicos? La salud del medio ambiente, cosa contradictoria, no es lineal con la del ser humano. Nos empezamos a dar cuenta que el medio ambiente estaba feliz. Los animales empezaron a acercarse a las ciudades y nosotros estábamos encerrados, ¿no? Entonces, los niveles de contaminación a nivel mundial bajaron de manera extraordinaria cuando nosotros estábamos enfermos. Entonces, alguna parte de la ecuación no estaba funcionando de manera correcta. También aprendimos que el mejor aire es el que se vive en el exterior. No hay forma de competir con la calidad del aire, al menos en ciudades como la nuestra, donde todavía no tenemos niveles de contaminación que nos generen que la calidad del aire que respiramos en el medio ambiente y en el exterior sea satisfactorio y disminuya la posibilidad de contagios de distintos virus. Empezamos a valorar lo que representa la compañía, no como un privilegio, sino como una necesidad. Queremos y necesitamos estar con las personas y al final del día sí terminamos con todo y todo definiendo que como sociedad nos necesitamos. Dentro del ejercicio, ¿y qué nos dijo el mercado? ¿Cuál fue el espacio que ganó durante la pandemia y que creo yo que genera un lenguaje y una posibilidad de largo plazo? Los espacios abiertos y los espacios de interacción de las diferentes partes de la familia. Los lugares que por sí solos tienen áreas verdes, áreas de esparcimiento, lograron regresar más pronto a la economía. Estas son algunas imágenes de proyectos en Monterrey. Este es uno que ya les había mostrado en la parte del diseño. La parte sencilla del uso de los materiales naturales, las sombras, la vegetación, fueron fundamentales. La fórmula del espacio comercial, donde nomás hay una banqueta y un estacionamiento, se vio precario. Y ahorita la mayoría de la gente busca los restaurantes y los espacios con ventilación abierta e incluso con sombra, pero sin estar encerrados. La realidad es que hay muchas posibilidades en generar las grandes inversiones a través del mobiliario urbano. Algunos estaban listos porque la banca evolucionó, no nomás se trata de ir a sentarse, ¿por qué no ir a acostarse, no? Algunos lograron, y este era el proyecto que les platicaba de Monterrey, donde logran incluso rescatar la iglesia, colocan en una plaza una iglesia donde la gente pues interactúa con la naturaleza, con los materiales, con los carros todavía, pero ahí se generan incluso bodas, ¿no? Aquí esto me tocó ya es, no diría pospandemia, porque no sabemos cuándo vamos a hablar de pospandemia, pero ya estamos hablando de un mes, mes y medio hace de este evento, ¿no? Entonces los espacios abiertos vienen a ganar y vienen a hablarle al mercado la necesidad de conectarte con el exterior. Los espacios, creo yo, como el Fashion Mall, pues bueno, tienden a ser productos en extinción. Ya no es tan sano el espacio cerrado y además de costeable el estar tratando de refrigerar todos los volúmenes de aire que genera un espacio como ese, ¿no? Esto es lo que les decía yo de los espacios de los restaurantes. La mayoría que lograron tener terrazas antes de la pandemia son los que ahorita están sobreviviendo y llevando con mayor dignidad su reintegración a la economía. Los restaurantes muy cerrados están batallando para poder tener los niveles de cobertura que requieren para poder ser rentables. Este es un espacio en San Antonio, algunos están peleados con el pasto sintético, no crean que yo tanto, pero al final del día, este es un parque en un área comercial. Los espacios exitosos fueron los parques. La gente regresó a los parques más de lo que ya lo hacía. La fórmula antigua de la plaza cívica o del parque frente a Catedral, fuimos y salimos todos corriendo hacia esos lugares porque eran los espacios seguros y los espacios de trabajo, de comercio, que tienen estos espacios incluidos en su diseño, están ganando. Y yo quiero pensar y creo
que se van a seguir de largo. Es decir, no es solo la conectividad del carro con una mini banqueta y un espacio comercial. Si se fijan en las imágenes, la escala urbana, la escala peatonal y la escala ambiental guardan un equilibrio interesante. Entonces, creo yo que el mercado te habla seriamente en cuanto a la convivencia con el espacio abierto, y sería una de las ideas, al menos que pongo en la mesa, de los grandes enseñanzas que genera y que ha generado la pandemia. Algunos restaurantes que les digo, incluso con tierra, este es un espacio abierto. Vean, esto también es posterior a la pandemia. Les platicaba que nos tocó viajar a San Antonio, y sí fue viajar al futuro, porque allá sí, allá ya se acabó hace como 2 o 3 meses por el nivel de vacunación que tienen. Entonces fue como viajar al futuro, ¿no? Y vean el espacio, la riqueza y la alegría que se ve en el lugar, con muy poquito. ¿Cuánto cuestan estos focos contra los sistemas de iluminación que se tienen que poner en los interiores? ¿Y cuánto cuesta ambientar en clima esto contra ambientar un espacio cerrado, ¿no? La rentabilidad es totalmente distinta, y creo que debemos de vencer uno de los mitos, que es que el clima de Chihuahua no lo permite. La realidad de las cosas es que estuvimos más tiempo afuera del que habíamos estado del 2019 hacia atrás. Son de las pequeñas imágenes que se vuelven emblemáticas, que generan memorias sin necesidad de las grandes inversiones. Algunos bosquejos de muralismo. Creo yo, y lo decíamos en las reuniones pasadas, creo que el mercado no puede establecer barreras, y no le interesan las barreras, al menos en lo que yo percibo y traduzco de lo que nos está diciendo el mercado ahorita. No es establecer fronteras. Creo que dentro de las cosas que también me ha tocado madurar estos últimos años, hemos estado replicando la fórmula del lugar cerrado, kilométrico, en esa idea de la inseguridad, y hemos dejado de abrir ventanas urbanas que conecten con el medio ambiente, que conecten unos desarrollos con otros, que conecten más con los espacios no habitacionales. Este es el mismo proyecto que les platicaba de Mexicali, donde se generó el sismo. Nomás les termino de platicar. Las 2 casas que no se construyeron, en realidad, los clientes, por un tema de emotividad, ya no quisieron que se las construyeran. Como no hubo fraude constructivo, como no hubo nada que señalar, el seguro pagó las casas. Le regresa el dinero a las personas que eran los dueños, y los dueños le vuelven a comprar a la empresa una casa un poquito más grande y pagan la diferencia. Los 2 lotes que se quedaron se le venden a los vecinos. Entonces se quedan con un lote contiguo, ya no construido, y al final del día les debería decir que no hubo una pérdida económica después del sismo, simple y sencillamente con el respaldo de que las cosas estaban hechas con honestidad, y también con la claridad de que no había nada que esconder. Entonces, este es el desarrollo. A lo mejor ustedes lo podrán criticar en algunas cosas. Había un gran parque central donde buscábamos que la gente pudiera convivir y coincidir. Sin embargo, este es un diseño del 2004, 2005. Vean el esquema de cerradas. Cerradas, cerradas, cerradas. Aquí la pregunta es, ¿cómo han evolucionado los fraccionamientos del 2000, 2004 a los que se construyen ahorita? Y yo les debo decir que noto muy poca evolución. Creo que el mercado y los jóvenes con los que me toca platicar no les gusta ni poquito ver casas desfilando. Este es el desarrollo en Juárez. Miren, este es 2004, este es 2021. Hubo una situación de valor, todo se desarrolló, todo se consolidó. Este es el consulado que está en Juárez. Este proyecto ganó Premio Nacional de Vivienda en el 2004. El tema es que seguimos haciéndolo igualito que en el 2004. Y ese sería el punto de referencia y de análisis que pondría yo. Les mostraba yo, creo que se los mostré en la sesión de diseño.
Este es un diseño de una empresa que tengo muchos amigos ahí que se llama Atlas. Y miren, ellos muestran una cierta evolución, ya mezclan desarrollos verticales con vivienda y ya integran el área comercial como parte del plan maestro y su casa club, ¿no? Sin embargo, si se fijan, sigue siendo esa privadota que no se conecta con el entorno. Y esas desconexiones generan estreses ambientales, generan estreses vehiculares, generan falta de conectividad peatonal con los vecinos. Entonces, ese sistema de diseño está generando manzanas kilométricas y lo vivimos en las diferentes zonas residenciales de la zona del Release, de la zona de la Cantera, de la zona del norte, y al final creo que esto tendrá que evolucionar. ¿Cuáles son las presiones? Pues que hacer todo lo que habíamos platicado hasta llegar a la infraestructura no te garantiza que el mercado tenga las preferencias. Tampoco creo que sea por legislación. Voy a tocar uno de los temas que han sido tema en la ciudad y que ha sido polémico un poquito. La autoridad ha manejado, y creo yo que satisfactoriamente, la política de ciudad cercana. Y en la claridad de que la autoridad municipal pues, no tiene la capacidad ni la va a tener para estar al corriente de la dispersión que ha tenido la ciudad a lo largo de los años. Y recordemos lo que les decía, acordémonos que en el 2000 hablamos de comunidades maestras, ¿no? Plan master, que generaban la sensación de evolucionar, ¿no? De irnos a la periferia para escaparnos de los errores de planeación del pasado. Sin embargo, esa dispersión generó costos de traslados, dificultades en el sistema de transporte, dificultades en la recolección de basura, distribución de servicios. El tema es que el mercado no va a absorber las decisiones por política. El mercado tiene su propio lenguaje. Acordémonos que necesitamos terminar un producto que sea asequible. Ya les mencioné aquí todas las características debe tener un esposo para poder ser exitoso en su matrimonio, ¿no? Y también el producto que lancemos al mercado. Pero vamos a hablar del esposo. Tiene que ser posible, económico, claro, factible, accesible, realizable, alcanzable, barato, accesible otra vez, módico, abierto, sencillo, cercano, amable, atento, comprensible, cordial, inteligible, sociable y abordable. Salvo a Pepe, que es el único esposo que conozco con esas características, la realidad es que nadie damos ese ancho. Entonces, este lenguaje romántico de con las cosas sencillas, hacerlo extraordinario, cuando lo pones y lo desglosas, pues dices, espérame, no. Lo que pasa es que el tema no es el sistema de comunicación, el tema es que hablamos lenguajes distintos. Entonces, de nada sirve tener el mejor teléfono celular si el que está del otro lado no habla español. Voy a mencionar muy por encimita uno de los fenómenos urbanos que se ha dado en nuestra ciudad, que es Distrito 1. Nadie puede dejar de mencionar lo exitoso que ha sido desde el punto de vista comercial e incluso podemos ser críticos o no de lo que se ha hecho ahí, pero en cuanto tenemos visita que no es de Chihuahua, los llevamos a Distrito 1, ¿no? Para impresionarlos, para que parezcan que ya no estamos pareciendo a Nueva York. Creo que lo primero que me gusta de Distrito 1 lo acaban de construir, que es el parque que aparece en la parte de abajo, que está enfrente de los cines. Es la primera vez que yo veo que logran que haya cierta proporcionalidad entre el espacio público y el espacio privado que están generando. Y al final del día creo que eso genera valor y rentabilidad. Ojalá que lo sigan replicando. Y la ciudad y su reglamentación ha tratado de decirnos, vámonos a lo vertical, vámonos a lo vertical, vamos a traernos a la gente de la periferia al centro. Y creo que ese es un lenguaje equivocado. Yo creo que esto es exitoso y puede ser mejorable. Y les vuelvo a decir, el mejor espacio que disfruto, más allá de cuando me meto a los restaurantes, es este último espacio que generaron frente a los cines. Es el primer espacio que lo veo con vocación pública. Y si van ustedes mañana, pasado mañana, van a encontrar familias. No nomás la sensación del restaurant bar más grande que hay en la ciudad de Chihuahua, que se llama Distrito 1. No, ya tiene una pequeña pero incipiente conversión a un espacio público y ojalá hay una tendencia mayor a eso. Yo no tengo participación de nada en ese proyecto
es una opinión de mero espectador. Pero cuando hablamos de convertirnos todo en Distrito 1, de repente nos abocamos a ver ejemplos de otras ciudades en Europa. No voy a entrar en ninguna para no generar contradicciones, pero aquí están los datos de los costos de la vivienda en España. En España, el costo por metro cuadrado cuesta 43,000 pesos como promedio. 43,000 pesos el metro cuadrado. Y ahí están en las diferentes regiones. Por ejemplo, la región de Cataluña, donde domina principalmente Barcelona, 55,000 pesos el metro cuadrado. En Madrid, 69,000, casi 70,000 pesos el metro cuadrado. ¿Cómo podemos hablar de que una vivienda sea asequible con esos precios en nuestra realidad económica? El costo de la vivienda en Chihuahua, y no me refiero a la más económica, no hay datos estadísticos tan claros, al menos a nivel INEGI, pero estamos hablando de 10,000 pesos por metro cuadrado en base a lo que yo conozco del mercado. Entonces, ¿cómo queremos que quepa esta fórmula redonda en un tema que es triangular? O sea, no es falta de inteligencia, es que los elementos no nos dan y que tendremos que generar una transición amigable. Yo no estoy con la idea, y les volvería a decir, de generar horizontes ilimitantes en la ciudad. Más bien creo en la necesidad de abrir ventanas y creo en la política de ciudad cercana como una posibilidad más, pero no como la única. Y esa es la única contradicción que yo haría a la política que se está tratando de imponer. Mientras nuestra realidad económica no brinque los 10,000 pesos por metro cuadrado, pues no veo cómo todos vamos a poder vivir en espacios de usos mixtos, en edificios, cuando la realidad económica todavía está muy lejos. Ahora, esa realidad económica, también tengo que mencionarles este otro ejemplo. Miren. Es una empresa chihuahuense, tampoco tengo prácticamente participación con ellos. Yo los menciono y me atrevo a mencionarlos porque cuando trabajé en la empresa que trabajé, que es desarrolladora todavía, que se llama Brasa, ellos eran nuestro principal competidor. Y en la soberbia que tenía yo en aquel entonces como responsable del área técnica, decía yo, seguramente ellos no tienen un equipo de diseño tan capaz como el nuestro, porque el modelo que ellos le llamaban la T121 no la han evolucionado desde 1994, eso decía yo en el 2004. O sea, tienen más de 10 años haciendo la misma casa. Después, a punta de golpes y coscorrones, me doy cuenta que ellos no la cambian porque no quieren y porque el negocio así les es negocio y porque hay una rentabilidad envidiable para la mayoría de las empresas. Ruba, como empresa chihuahuense, ahorita es la número 1, la número 2 máximo en cuanto a tamaño de empresa de desarrollo habitacional. Tiene 41 años ya en el mercado. Lograron esquemas de crecimiento y de rendimiento por demás interesantes en tiempos de pandemia. Por si fuera poco, ganaron como la empresa mejor lugar para trabajar en México, de acuerdo al Great Place to Work, en el 2021. Entonces, ¿cómo les explicamos a ellos que tienen que dejar de golpe de hacer esto, que ha generado satisfacciones en muchas de las familias? No pudiera decir que en todas, todos tendrán alguna experiencia que pudiera ser distinta, pero como generalidad tendremos que lograr esos escenarios intermedios, donde una parte evolucionará a edificios de espacios mixtos y lograr ser más competitivos en los costos, pero no nos podemos convertir ni en Barcelona, ni en Madrid, ni en Bilbao, porque nuestra realidad económica no da. La gente que vive en la periferia no es la que le alcanza para vivir en un loft o en un departamento con 40, 50 metros cuadrados y que viva enfrente de los restaurantes. Hay un mercado muy claro para eso, estoy convencido y está funcionando y creo que es incluso exitoso, pero no podemos asumir, al menos en mi opinión, como una fórmula única y restrictiva para todo esto que está acá. Sigo pensando que tanto la fórmula de la vivienda horizontal como la vivienda vertical debe de intentar y deberá lograr conectarse con el medio ambiente. Muchas de las familias en Chihuahua, incluida la de un servidor, tratamos de escaparnos a los perímetros y desafortunadamente te encuentras con que están bordeados por
fraccionamientos donde la vista al cerro es del patio. La mayoría no logramos rescatar, integrarnos con el medio ambiente, con todo y que representa unos riesgos interesantes, ¿no? Somos una zona donde hay animales y donde nos ha tocado algunos jabalíes que se integran al paisaje de Chihuahua, algunos venados cola blanca y también obviamente víboras de cascabel, pero al final del día ese es el paisaje con el que nos toca interactuar. Entonces, sí creo, y era parte de lo que mencionaba yo dentro de las voces del mercado, creo que los espacios exteriores van a venir a reposicionarse cada vez más en un equilibrio con ciertos espacios interiores, pero donde se privilegie más el espacio público. Creo que dentro de lo malo, en la parte urbana, la arquitectura sale ganando, porque al final del día se reposiciona el espacio exterior, el parque como el gran ganador. Sí creo que hay que parar la tendencia de seguir desarrollando de manera horizontal como única fórmula de desarrollo. Al final del día, las ciudades no les va a alcanzar, pero también creo que la autoridad debe entender que no somos sus hijos, somos sus ciudadanos. Entonces, si hay esquemas de condominio, hay esquemas de autosuficiencia, pues debemos lograr que se manejen de manera más interesante. Sí creo que hay que escuchar a las nuevas generaciones. Es terrible, al menos en mi opinión, que sigamos haciendo desarrollos con la misma fórmula que en el año 2000. Es decir, han pasado 21 años y no noto una evolución. Pero no quiero decir con esto que no hay una necesidad de evolucionar. Ya estoy cerca de los 50 años y me toca platicar con gente joven y estoy claro que el modelo de desarrollo que se ha hecho durante los últimos 20 años no les encanta, no les apasiona y no les motiva. Entonces, en la medida que alguien logre interactuar con espacios públicos, con el medio ambiente y resolver de una manera distinta y rentable y asequible el espacio urbano, va a tener una fórmula ganadora por una brecha al menos generacional. Creo la necesidad de hacer una transición donde debe haber acciones y resultados de corto plazo que nos lleven a un modo de ser distinto, pero no con un golpe y porrazo de la noche a la mañana, porque aunque hagamos muchos edificios mixtos en el interior de la ciudad, el mercado tiene su tiempo para absorberlos. Y el mercado en ese sentido es unilateral, no negocio. Tiene y tendrá la última palabra. Hay escasos ejemplos, como les decía, del pavo real, donde solo siendo sexy logras mantenerte en el mercado. Pero son excepciones en la teoría evolutiva. La mayoría es un tema de eficiencia, más allá de la fortaleza. Entonces, con esto termino la parte de voces del mercado. Abro la parte a preguntas y comentarios. Y bueno, pues sin dejar, antes de que se me pase, agradecerles el tiempo y la atención por estas 4 sesiones que espero hayan sido interesantes. Si les parece, dejo de compartir y abrimos micrófonos para las opiniones y preguntas. Adelante, Lorena. Yo tengo una pregunta en términos de las voces del mercado en el tema de las cerradas. Si bien entiendo que proliferaron por el tema de la seguridad, estamos viendo que las ciudades están haciendo calles que no son de nadie, ¿no? Hay un montonal de calles, pues, que nomás sirven de acceso a los fraccionamientos. Y ha creado estas grandes manzanas enormes donde la movilidad de las personas que apoyan en las casas de servicio, pues para llegar a las paradas de camión son larguísimas, cuando menos Valle Escondido, Las Canteras. Entonces, yo no sé, yo sé que el mercado solicita seguridad y creo que pues es justo atender esa visión de seguridad, pero ¿qué otras opciones o qué visiones se hacen para no dejar de hacer ciudad y lograr lo otro? O sea, ¿qué se puede hacer para evitar esas manzanas enormes como estas que menciono? O sea, ¿qué otra alternativa o qué otra cosa pudiera ser factible en esta evolución que relatas o que dices que es necesaria hacer?
No sé, quisiera oír tu opinión al respecto. Mira, a mí me ha tocado escuchar a jóvenes, recientemente te digo que se han integrado al equipo de proyectos y uno de los comentarios que hacían ellos, que creo que es bastante aterrizable para tomarlo como reto, pero decía él, el principio de la seguridad es ver y ser visto. Entonces, creo, cuando nos toca, y me toca vivir un poquito la crudeza de la inseguridad en Juárez, los fraccionamientos eran parecidos, voy a mencionar a los que están aquí en los fraccionamientos de los Valles, donde la avenida Tomás Bayers genera una gran avenida con áreas verdes bonitas, cosas así. El tema es que en esas calles la realidad es que no eres visto y no ves. La mayoría de las casas dan a espaldas de esas grandes avenidas. Entonces, ¿qué fue lo que nos pasó en ese momento? Que ahí en esas calles, solas por naturaleza, porque no son vialidades para estar. Algunas gentes salen a caminar o lo que sea, pero no generas estar y por consiguiente ver y ser visto. Generaban secuestro ahí, había muchos levantones porque normalmente transitas ahí y es alta la probabilidad de que transites tú de manera única. Entonces, yo creo que el mercado poco a poco en esa evolución del producto tendrá que ir quitando bardas y abriendo ventanas. No es la manera de tumbar las bardas por completo, pero sí ir generando transparencia hacia los fraccionamientos en la idea de que ver y ser visto es el principio máximo de la seguridad. Y la seguridad principal, lo decía yo en alguna charla hace muchos años, ¿no? Si tú tienes un problema en tu casa, no me refiero con tu esposa o con tu esposo, sino un problema de inseguridad, mi recomendación es pide una pizza. ¿Por qué? Porque tienes la garantía que en 30 minutos llega alguien. Si le hablas a la policía, no hay esa garantía de que llegue en 30 minutos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El principio de la seguridad es la comunidad. La autoridad tiene que asumir su rol, no lo tengo ninguna duda, pero por lo pronto no es capaz. Entonces, en la medida que generemos espacios de mayor visibilidad, le damos la espalda al cerro queriéndonos olvidar del cerro y luego cuando ya le dimos la espalda al cerro empezamos a subir las bardas, porque nos da miedo que alguien se meta desde el cerro, ¿no? Yo les platicaba hace un par de sesiones el tema que tuvimos con el fraccionamiento Ankara. Está muy sencilla la solución, es quitar la reja. Bueno, no tienen idea lo complicado que ha sido decirle a los vecinos, no la puedo volver a poner. Porque el temor es que se meten los perros o se mete una persona en calidad de pecho tierra, gateando, lo que sea. Entonces, tenemos de alguna manera que ir generando principios de visibilidad, al menos en mi opinión, y generar espacio público. En la medida que los lugares están vivos y llenos de personas, son seguros. En la medida que alejamos a las personas de los lugares, se vuelven inseguros. Esa sería mi recomendación en términos generales y evidentemente alguien tendrá que dar ese salto en la innovación para ir abriendo ventanas, al menos quitando bardas y poniendo rejas y generando transparencia, que era lo que al final teníamos, ¿no? Ahorita lo mejor es tener buenos vecinos para poder tener una sensación de seguridad. La policía ha hecho muchos esfuerzos, no me quisiera centrar en esa parte, pero ahorita su tiempo de respuesta es precario, ¿no? A la gente cuando ahora le habla a la policía que porque hay fiestas del coronavirus, pues de cada 10 llamadas atienden 2 y en realidad muchas de las veces no atienden, entonces no hay una capacidad de atenderlo. No sé si respondí tu pregunta, Lorena. Sí, gracias. Es un tema porque siempre me ha preocupado el que creo que se deja de hacer ciudad con esas calles de nadie. Y sí, eso de abrir ventanas me parece razonable. Además, también he sabido de muchos fraccionamientos que los robos son adentro y digo, finalmente no estamos tan seguros porque haya una caseta. Ese es un tema complejo. Pero gracias, Mario. Creo que me queda claro. Gracias. Claro. Gracias, Lorena. ¿Alguien más? No sé si Gabriel todavía esté por ahí porque tiene la manita puesta. Hola, buenas tardes. Hola, Gabriel. Muchas gracias por la invitación, Mario. No estamos en el ramo así completamente, pero siempre muy interesante escucharte, aunque me subí un poco tarde, pero ya Juan Esteban me pondrá más al día. Yo te hacía un comentario en el WhatsApp, pero bueno, porque no sé si va a haber sesión de preguntas o respuestas, pero básicamente en ese tema de ciudad cercana, la realidad es que lo que las vuelve
en mi opinión, más viables y eficientes es que todos los servicios, no solo el agua y la luz están cercanas y el teléfono, pues ahora es un celular por Wi-Fi, pero ya no hay teléfonos fijos en las casas. Pero es un tema, como hablabas ahorita, de seguridad pública, pero también de transporte público, ¿eh? Si yo no tengo el transporte público en mi zona, una ciudad cercana, soy muy ineficiente. Me preocupa de sobremanera y no porque esté yo en la industria de distribución de vehículos automotores, en el tema de movilidad, pero me preocupa que ahora ya están hablando como que la gente se va a mover a pie o con banquetas móviles, así como las que ponen a veces en el cine de ciencia ficción y ya no le quieren dar espacio realmente a los automóviles o terminan luego queriendo hacer algún cobro cuando se deberían de estar proveyendo esos espacios. Mientras no se resuelva, eso es una opinión muy particular, ese tema del transporte público de manera eficiente y la gente va a necesitar todavía depender de un vehículo propio, de movilidad propia. Digo, el futuro nos traerá cosas muy interesantes, nosotros creemos que vamos a estar en parte de ello, pero sí, ¿cómo tu opinión o la opinión de los que te están, de tu auditorio, ¿verdad? Que son expertos en el tema de construcción y todo, ¿cómo ven esto? Me gustaría, no sé si alguien tenga alguna opinión, y sí tengo una opinión al respecto, pero para abrir la mesa, gracias Gabriel, no sé si alguien quiera comentar en el tema de la movilidad, es todo un tema en las ciudades y ciertamente hay una ilusión, pero bueno, no sé si alguien quiera hacer algún comentario. Adelante, Lorena. Yo siento... A ver, perdón, adelante, Juan. Primero Juan y luego si quieres yo. Mira, Órale, gracias, Lorena. yo digo, en una humilde opinión de ciudadano común, ¿verdad? En relación a lo que dijo Lorena, que sí es preocupante ese condición que estamos generando, pero yo pienso que la solución a eso es normalizar, y normalizar me refiero a que haya una norma o que haya se integre en los reglamentos de construcción y de desarrollo, el que se generen espacios integradores. Está bien, vas a ser cerradas, ok, pero tienes que generar un espacio integrador para todas ellas, ¿verdad? Donde salgamos de nuestra cerrada y sea, como tú lo dijiste durante todo el curso, sea amigable y bonito caminar y poder convivir con las personas de otras cerradas, ¿verdad? El tema de la seguridad, ese es un palo dado que ya no nos vamos a quitar, ¿verdad? Porque sí, el crecimiento de la ciudad ha rebasado considerablemente al desarrollo y sobre todo de la vivienda, ¿verdad? Entonces, en la medida que eso se normalice, haya una norma, haya un artículo en los reglamentos que le digan al desarrollador, este es tu predio, en tu plan maestro tienes que hacer un área integradora. Yo he visto un ejemplo en las zonas de allá del Relis, ¿verdad? Por la Universidad del Valle de México, la calle esa que entra de la Universidad del Valle de México hacia los fraccionamientos a mano derecha. Como que vas por la calle y se ven parques, se ven algunas canchas de básquetbol, se ven áreas verdes. Eso es atractivo. Eso para mí, pues ahorita es un buen ejercicio de áreas integradoras, ¿verdad? Eso es mi opinión en cuanto a lo que comentó Lorena. En cuanto a lo que comentó el señor Haddad, definitivamente sí nos ha rebasado el crecimiento de la ciudad y sobre todo al tema del transporte y al transporte digno y de calidad, ¿verdad? Nos ha rebasado, pero de calle, porque en los fraccionamientos nuevos, y te voy a hablar, yo vivo acá al norte, ¿verdad? Acá para Molino de Agua, pues el camión vamos a decirlo así, el camión nos deja en la Tecnológico, ¿verdad? Hay que caminar casi 1000 metros para
para ir a agarrar el camión, incluso para ir al trabajo. ¿Va? Y no se digan los fraccionamientos de allá de la zona de Valle Escondido o del Relis, ¿va? Que el camión nomás agarra una ruta. Entonces, eso es muy importante, que primero reconocer, y ustedes o la organización que sea pertinente, los colegios de profesionistas y demás, pues levanten la mano y les hagamos ver a las autoridades, oye, te estamos rebasando, ¿qué estás haciendo, verdad? De acuerdo. Más que estarnos pensando así como con pánico, ¿no, Lorena? Que dices, híjole, esto me causa un pánico escénico de ir por la calle y que no haya nadie, como dices tú, Mario, que me secuestren y nadie vio, ¿verdad? Porque había una bardota y nadie es el patio de una casa. Correcto. Entonces, eso es mi comentario a este respecto. Gracias, Juan. Y es de lo poquito que me ha dejado como profesionista este tallercito, vamos a decirlo así, este curso, Seminarios. este seminario, del cual pues estoy muy contento. Nunca había asistido a algo como esto, ¿verdad? Y estoy muy contento porque sí deja un aprendizaje. Y sobre todo, va a sembrar una semillita de conciencia. Gracias, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Adelante, Lorena. Bueno, es un tema que se tocó mucho cuando salió el tema de ciudad cercana. Por supuesto que ciudad cercana no funciona si no tenemos un sistema de movilidad eficiente. Y también no creo que todo sea a movilidad pública. O sea, yo creo que también los vehículos van a evolucionar en los temas de menos contaminantes, eléctricos, híbridos, o sabrá Dios. Entonces yo también creo que es muy radical pensar que de repente vamos a dejar el carro y que nos vamos a mover caminando. No, para podernos bajar del carro necesitamos tener una movilidad sumamente eficiente, no solamente que por ahí pase el camión, sino la frecuencia, la calidad, el servicio. Y por supuesto que es el ideal que la ciudad estuviera servida con esa visual de un transporte eficiente. Nos comparan mucho, como decía Mario, con ciudades o países como España, y vienen y nos platican los de Bilbao, y sí, pues nos hablan de la maravillosa que es Bilbao. Diferencias grandísimas en términos económicos y en términos de que cuántos años tienen esas ciudades con transportes implementados, ¿no? ¿Cuándo se implementó en Europa el metro o los trenes para moverse? Nosotros estamos años luz a distancia, entonces sí es un tema que nosotros hemos señalado, que nada es radical, o sea, hay que ir trabajando y que la ciudad cercana se va a ir haciendo conforme se mejore los sistemas de transporte, que va a ir paulatinamente mejorando el transporte, la gente va a ir entendiendo que es cómodo moverse a cortas distancias, a pie o en sistemas de transporte, y creo que a muy largo plazo pensarán dejar de usar carros. O sea, creo que todavía no estamos en eso. Esa es mi visión. Claro que quienes implementan estas ideas teóricas, que son muy buenas en el tema romántico, claro, ¿quién no quisiera vivir en una ciudad con los servicios, cómoda, cercana, pues no contaminada, con todas las áreas verdes? Pero creo que tenemos que ver una realidad que tenemos y buscar cuántos pasos hay que dar para poder llegar al ideal. Eso es lo que hemos platicado y creo que hemos coincidido en Tierra Urbana en este tema. Una de las marcas, perdón, Mario, nomás como comentario a nivel nacional fue algo que me llamó la atención. A nivel nacional, una de las marcas que representamos, estoy hablando de estadística a nivel nacional, nada más en este semestre, en las ventas que han tenido, 1 de cada 3 vehículos ha sido híbrido. Entonces, en México ya se está comercializando mucho, la oferta está en muchas, si no en todas de las marcas, o sea, el nivel de contaminación está ahí, pero seguimos usando lo anterior, lo viejo, no nos ponemos al día, pues ya todo el mundo lo metes en el promedio, me explico, un carrito y un carrote y un carrititito, todos suman para la misma contaminación. Entonces hay algunos factores ahí que se pueden manejar, pero bueno, yo con esto
termino mi participación, sigo escuchando y muchas gracias por permitirme hablar y la invitación de nuevo, Mario. Gracias, saludos a No, todos. gracias, Gabriel. No sé si alguien más tenga algún comentario, básicamente ya para cerrar, un par de comentarios y si les parece cierro un servidor. Pervinca Levantó tiene la mano la levantada. arquitecta Esparza. Adelante, Pervinca. Gracias. Me había prometido a mí misma no hablar porque luego hablo mucho. Pero No, como adelante, tocaron adelante. un tema muy sensible para mí, pues ni modo. El tema de movilidad no se refiere nada más al tema de transporte público o de los peatones, ¿eh? El tema de movilidad habla de todos los modos de movilidad, incluyendo los vehículos particulares, incluyendo el transporte de carga, el traslado de mercancías, incluso hablamos de temas de infraestructura como movilidad de servicios que son necesarios como el tema del agua. Entonces, por supuesto que de ninguna manera hay una intención en los proyectos de transporte público de dejar a un lado el automóvil. Creo que es algo que poco a poco se tiene que ir generando. Nuestras economías y el tema de los combustibles, pues ya con los altos costos que se están reflejando, pues muchas veces deja de ser una opción para mucha gente. Pensamos algunos que tenemos la oportunidad todavía económica de portar un automóvil, a lo mejor nos vamos un poco más por el tema de la ecología, sin embargo, mucha gente sí se va por el tema de los combustibles. Ya no es viable la utilización del transporte privado para trasladarse, hablo por mí, 16 kilómetros diariamente a nuestro centro de trabajo. Entonces, creo que la opción que te da el transporte público es justamente esa, poder tener una alternativa adicional que no sea solamente el vehículo particular. El problema de países como el nuestro, que la mayoría como el nuestro y en América Latina, es que pensamos que el transporte público es únicamente para pobres y en ese momento el mismo gobierno no decide hacer las inversiones suficientes en este tema. Prefiere invertirle lo vuelvo a decir, pues a pasos a desnivel, a algunas pavimentaciones, a meter más vialidades y pues queda de lado el tema del transporte público y el tema peatonal. Pero yo, como les digo, es algo global. La movilidad no se refiere nada más a que tengan que desaparecer una u otras alternativas. El tema es aquí poder homologar estos usos o unificar estos usos en un espacio adecuado, que sea accesible, que sea incluyente, y a la hora de incluyente no me refiero nada más a las personas con discapacidad, me refiero a las personas que tienen vehículo, a las que no la tienen, a las que andan en camión y a las que ni siquiera tienen movilidad física o mental. Era nada más mi intervención, Mario, una disculpa. No te disculpes, gracias, Pervinca. Y claro que interesante escuchar la parte, pues como tú, que ha promovido de muchas maneras la inclusión de los sistemas alternativos de movilidad, ¿no? Es una batalla de largo plazo, la realidad es que es complicado. Pero adelante, Juan, tú ibas a comentar algo, ¿no, Juan Esteban? Sí, gracias, Mario. También para no alargar mucho. Te quería preguntar tu opinión. Yo siento que el tema y probablemente soy uno de los jóvenes de los que a veces has hablado de temas de fraccionamientos. Pero yo creo que mucho, o sea, cometemos un error en compararnos con España en querer replicar el modelo de vivienda. Yo estudié allá un tiempo y todos mis amigos se quejaban de vivir en un departamento. Y su realidad es que tenemos el 5% de la población que tiene España y tenemos el 50% de territorio del que tiene España. Entonces, creo que también es un tema de que por necesidad han migrado a un tema, o sea, que no más por aferrarnos a un tema de verticalidad tengamos que hacerlo por replicar otras ciudades, sino que, como tú dices, haya oferta para todos, que no se vuelva algo que los incentivos manden a que tengas que hacer un tema vertical y obsoleticen un tema horizontal, sino que haya oferta para todos y quien quiera vivir de un estilo pueda hacerlo y el que quiera vivir de otro también lo logre, ¿no? Yo creo que debe buscar ir hacia allá todo el tema de ciudad cercana, que se mantenga eso. Estoy de acuerdo que se aprovechen zonas que no están aprovechadas dentro de la ciudad. Hay muchos terrenos que pueden aprovecharse y todo, pero tampoco
dar el giro drástico a eso. Nomás quería, como que creo que vale la pena tomar en cuenta esas también diferencias demográficas y geográficas, ¿verdad? Sí, mira, yo, y básicamente, si no hay otro comentario, como cierre, pues prácticamente agradecer. En el tema o sea, yo creo que, así como les decía, las voces del mercado, es fundamental escuchar qué opinamos los que aquí vivimos. De poco le sirve a la autoridad establecer políticas unilaterales porque no logran implementarlas en un porcentaje, ya no digo en mayoría, pero al menos significativo. Creo que ha habido poca inteligencia en la implementación. Por ejemplo, el caso de Juárez, que me es muy sensible también. Creo que la propuesta es muy buena del esquema de transporte. El tema es no tener la sensibilidad de convertir la ciudad en zona de guerra por 2 años o 3. O sea, creo que debe de la autoridad, la iniciativa privada y la ciudadanía generar éxitos pequeños, pero de corto plazo, y lo irlo sumando, porque es un cambio en la ideología, no es un tema que lo puedas imponer. Entonces, creo que ha habido ahí errores porque se manejan como instrumento político, como decía un poquito Pervinca, ¿no? A veces vende más un puente que cuesta 70 millones que 70 estaciones de servicio de transporte. Ahora, no creo que funciona. Yo creo que la búsqueda, no creo que funcione la prohibición, pero sí creo que funciona la búsqueda de la ciudadanía de los términos de equidad. En la medida que nos preocupemos auténticamente para que las personas, independientemente de su nivel socioeconómico, accedan a su lugar de trabajo y a su casa en un horario parecido al que nosotros queremos invertirle, nos vamos a preocupar de manera conjunta en que los medios de transporte, llámese vías ciclistas, banquetas, vías para carros, vías para transportes colectivos, sean realmente satisfactorios. Hoy por hoy, lo platicaba en alguna reunión, los maestros que nos van a dar el apoyo en las obras le invierten por lo menos 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Eso es inhumano, en realidad, al menos desde la perspectiva de calidad de vida del tiempo de ellos con sus familias. Entonces, creo que todos nos debemos de preocupar por eso. Pero además, creo que la autoridad debiera dejar de ver que los ciudadanos somos sus hijos. Somos las personas que vamos a hacer posibles las ciudades. No nos traten como personas con un cierto retraso mental. Si yo como papá asumo, o mi papá hubiera subido en la idea de decirle a mis hijas, oigas, todas van a vivir en mi casa porque es lo más rentable, y a una vez cuando se casen quiero que todas vivan aquí. Evidentemente hay un tema de cercanía y conveniencia, pero hay un tema de calidad de vida que no se puede transgiversar así nada más. Entonces, creo que la libertad debe de estar, y como se han ganado libertades en otros temas muy distintos, en el tema de hacer ciudad se debe de ir sumando libertades y oportunidades. Entonces, creo que al final del día la sinergia entre autoridad, iniciativa privada y sociedad tiene que madurar, y creo que eso nos va a llevar a temas de mejor ciudad, sin dejar de decir que la ciudad de Chihuahua, al menos para los que nos toca visitar otros lados y recibir visita, pues tiene muchas posibilidades de ser competitiva ya como es. Entonces, si de ahí la mejoramos, pues qué padre para todos. Entonces, creo que es un tema de largo plazo, y bueno, pues a tratar de sumar en la medida de lo posible. Gracias, Pervinca, por los comentarios, al arquitecto Prieto, a Juan, a Salvador Beltrán, que por ahí hace algunos comentarios. Gracias a todos, y bueno, pues por respeto a su tiempo, ya tenemos prácticamente 1 hora y media. Ahí nos comunicamos por el correo para hacer llegar los reconocimientos, y muchísimas gracias por la compañía en estas 4 sesiones. Les compartimos esta en el video próximo viernes, sábado, y la presentación en unos minutos ahí en su cuenta de correo. Muchísimas gracias a todos y que tengan buena tarde, y gracias. Ahí nos vemos en el siguiente evento de Tierra Urbana. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Mario. Felicidades. Gracias, Lorena, gracias igual.